Las cenizas de mi familia aún estaban calientes cuando juré que cada uno de aquellos soldados conocería mi nombre antes de morir. Ellos me arrebataron todo en una noche de fuego y risas. Yo les arrebataría mucho más a lo largo de muchos inviernos de terror. El año era 1872 cuando establecí mi rancho en las tierras del norte de Nuevo México. Un terreno difícil pero honesto que compré con el sudor de 7 años trabajando como explorador para el mismo ejército que luego me lo quitaría todo. Mi nombre es Elías Carter. Mi esposa era Nayeli, mitad apache, mitad mexicana, con ojos tan oscuros y profundos como las noches del desierto. Nos conocimos durante mi servicio como explorador. Ella trabajaba como intérprete en el fuerte Stanton. Me enseñó su idioma y las formas de su pueblo. Me contó historias de cómo su gente había sobrevivido en estas tierras durante generaciones, antes de que llegaran los españoles, antes de que llegáramos nosotros. Teníamos 2 hijos, Miguel, de 8 años, con mi temperamento obstinado y la sabiduría tranquila de su madre, y Lucía, de apenas 5, que corría por los campos como si el viento mismo la persiguiera. También vivía con nosotros el padre de Nayeli, Tahoe, un hombre de 63 años que había visto demasiados cambios en su tierra y que encontró cierta paz en nuestro pequeño rincón del mundo. Nuestro rancho era modesto pero próspero. Criábamos ganado y cultivábamos maíz y frijoles. Teníamos 12 caballos, incluyendo a Sombra, mi semental negro, que Nayeli decía que era tan terco como yo. Comerciábamos con los colonos y con las tribus locales. Nos manteníamos alejados de los conflictos que plagaban la frontera, o eso creíamos. Los tiempos eran difíciles en el territorio. La guerra contra los apaches continuaba. Cada mes llegaban noticias de nuevas matanzas, de nuevos tratados rotos. El ejército reclutaba a cualquiera con un pulso firme y poca conciencia. Los enviaban a las fronteras con uniformes azules y rifles nuevos, pero sin disciplina ni honor. Nayeli me advertía sobre las miradas que recibía cuando iba al pueblo. Me contaba cómo los soldados nuevos susurraban a su paso, cómo la llamaban india, cómo escupían al suelo cuando pasaba. Yo le decía que eran solo palabras, que estábamos protegidos por la ley, que mi pasado como explorador del ejército nos daría cierto respeto, que equivocado estaba. El invierno de 1878 fue particularmente duro. La nieve llegó temprano y se negó a marcharse. El ganado sufría. Los suministros escaseaban. Las tensiones en el territorio aumentaban con cada nevada. Los nativos eran empujados cada vez más hacia tierras inhóspitas. Los colonos pasaban hambre, y el ejército se volvía cada vez más desesperado por mantener lo que llamaban orden. Recuerdo la última mañana con mi familia como si fuera ayer. Nayeli trenzaba el pelo de Lucía mientras cantaba una vieja canción apache. Miguel me ayudaba a reparar una cerca rota por el peso de la nieve. Tahoe tallaba un pequeño caballo de madera junto al fuego. La nieve caía suavemente afuera. Una mañana como cualquier otra. Una mañana que guardé en mi memoria como el último momento de paz que conocería. Esa tarde fui al pueblo por suministros. Harina, café, municiones, medicinas para el ganado. El tendero, un hombre llamado Peterson, me advirtió que tuviera cuidado. Me dijo que una nueva unidad había llegado al fuerte cercano, que eran hombres duros, que habían luchado contra los comanches en Texas, que tenían fama de tomar lo que querían. Le agradecí la advertencia, pero no le di mayor importancia. Otro error que pagaría con sangre. Regresé al rancho al anochecer. La nieve había comenzado a caer con más fuerza. El viento cortaba como cuchillos. Vi el humo de la chimenea de nuestra casa a lo lejos y sonreí pensando en la sopa caliente que Nayeli
habría preparado, en las historias que Tahoe contaría a los niños antes de dormir, en la tranquilidad de nuestra vida lejos de las guerras y conflictos que desgarraban el territorio. Entonces vi las huellas en la nieve, demasiadas huellas, botas militares que se dirigían hacia mi casa. Mi corazón se aceleró. Espoleé a Sombra para que avanzara más rápido a través de la nieve. Mientras me acercaba, escuché las risas. Risas de hombres borrachos, risas de depredadores. Dejé a Sombra a cierta distancia y me acerqué a pie. Me escondí tras el granero y observé. Había 6 soldados, uniformes azules manchados por el viaje y el whisky, rifles Springfield nuevos. Uno llevaba insignias de sargento. Estaban formando un círculo frente a mi casa. Dentro del círculo estaba Nayeli, con la ropa rasgada y sangre en el rostro. Junto a ella, Tahoe intentaba proteger a los niños que lloraban abrazados a sus piernas. Me quedé inmóvil, no por cobardía, sino por cálculo. 6 contra 1, ellos armados con rifles. Yo solo con mi revólver y mi cuchillo de caza. Necesitaba un plan, necesitaba acercarme más, necesitaba entender qué estaba pasando antes de actuar. El sargento, un hombre corpulento con barba rojiza, empujó a Nayeli al suelo. Le dijo que los indios como ella debían aprender a respetar a los soldados que protegían la frontera, que debían estar agradecidos por la generosidad del ejército al permitirles vivir en tierras que ya no les pertenecían. Nayeli se levantó despacio, con dignidad. Le dijo que esta era nuestra tierra, que la habíamos comprado legalmente, que su esposo, yo, había servido al ejército como explorador, que no tenían derecho a estar allí, que deberían marcharse antes de que regresara. El sargento se rió. Sus hombres se rieron con él. Le dijo que seguramente su esposo estaría muerto en alguna cuneta, que un verdadero hombre blanco no se casaría con una india, que habían venido a tomar lo que necesitaban: comida, whisky, tal vez algo más. Tahoe dio un paso adelante. A pesar de su edad, se erguía con la dignidad de un jefe. Les habló en inglés perfecto. Les dijo que eran una desgracia para el uniforme que llevaban, que hombres verdaderos no amenazarían a mujeres y niños, que deberían marcharse antes de deshonrarse aún más. El sargento sacó su revólver y golpeó a Tahoe en la cabeza. El anciano cayó al suelo. Los niños gritaron. Nayeli corrió hacia su padre. Uno de los soldados la agarró por el pelo y la arrastró de vuelta. El sargento dijo que estaba cansado de indios insolentes, que era hora de enseñarles una lección. Ordenó a sus hombres que entraran en la casa y tomaran lo que quisieran. 2 soldados arrastraron a Nayeli hacia la casa. Otros 2 levantaron a los niños que pataleaban y gritaban. El último arrastró a Tahoe, que sangraba pero seguía consciente. Me moví entre las sombras. Me acerqué más. Cada fibra de mi ser gritaba que atacara, que disparara, que salvara a mi familia. Pero sabía que moriría antes de llegar a la puerta. Y entonces, ¿quién protegería a mi familia? Escuché los gritos desde dentro de la casa, el sonido de muebles rompiéndose, el llanto de mis hijos. Cada sonido era un cuchillo en mi corazón. Cada segundo de inacción era una traición a los que amaba. Pero seguí esperando, buscando el momento, la oportunidad. Los soldados salieron de la casa cargando sacos con nuestras provisiones, botellas de whisky que guardaba para ocasiones especiales, la plata que habíamos ahorrado durante años, las mantas tejidas por Nayeli, todo lo que podían cargar. El sargento salió el último, arrastrando a Nayeli por el pelo. Su rostro estaba más golpeado, su espíritu intacto. Le escupió a la cara. El sargento se limpió lentamente y sonrió, una sonrisa que grabaría en mi memoria para siempre. El sargento dijo que los indios y quienes se mezclaban con ellos debían aprender su lugar, que esta tierra pertenecía a hombres verdaderos,
que lo que iba a hacer serviría como ejemplo para otros que olvidaban su lugar en el orden natural. Sacó una botella de whisky, bebió un largo trago, derramó el resto por las paredes de madera de nuestra casa. Ordenó a uno de sus hombres que hiciera lo mismo con el granero, con los establos, con todo lo que habíamos construido. Entonces sacó un fósforo, lo encendió con la uña del pulgar, lo sostuvo en alto para que todos lo vieran, para que yo lo viera desde mi escondite. Dijo que iba a purificar esta tierra, que el fuego era la única forma de limpiar la mancha de los salvajes. Lanzó el fósforo contra la pared de la casa. Las llamas se extendieron rápidamente, alimentadas por el whisky y la madera seca. Los gritos dentro de la casa se intensificaron, gritos de terror, gritos de dolor, los gritos de mi familia. Corrí hacia la casa, ya no me importaba morir, solo quería salvarlos. Pero antes de que pudiera salir de las sombras, sentí un golpe en la cabeza, un dolor agudo, y luego oscuridad. Desperté con el sabor de la ceniza en la boca, el olor a carne quemada en el aire, el sonido del fuego consumiendo los últimos restos de mi vida. El dolor en mi cabeza era intenso, la sangre seca tiraba de mi piel, pero nada se comparaba con el dolor en mi alma. Me levanté tambaleante. La casa era solo un esqueleto negro que se recortaba contra el amanecer. El granero, los establos, todo había desaparecido. Solo quedaban cenizas y humo, y silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse mis propios gritos. Caminé hacia las ruinas de mi casa. Mis piernas apenas me sostenían. Mis ojos apenas podían ver a través de las lágrimas y el humo. Pero seguí adelante. Tenía que encontrarlos. Tenía que saber. Los encontré entre los escombros, abrazados, Nayeli protegiendo a los niños con su cuerpo, Tahoe a su lado, unidos incluso en la muerte, irreconocibles, convertidos en estatuas de carbón que se desmoronaban bajo mis manos temblorosas. Grité hasta que mi garganta sangró, grité hasta que no quedó aire en mis pulmones, grité nombres que ya nadie respondería. Grité maldiciones que el viento se llevó, grité promesas de venganza que el universo escuchó. Pasé 3 días enterrándolos, cavando en la tierra helada con mis manos desnudas, rompiendo mis uñas, desgarrando mi piel. El dolor físico era un alivio comparado con el tormento de mi alma. Les di sepultura según las tradiciones apache que Nayeli me había enseñado. Les canté canciones que no entendía completamente, pero que sabía importantes. Les prometí justicia. El 4.º día cabalgué hasta el pueblo. Sombra había sobrevivido escondido en las colinas. Era todo lo que me quedaba. Eso y mi sed de venganza. Hablé con el sheriff, un hombre llamado Donovan que me conocía desde 1900. Hacía años. Le conté lo sucedido. Le mostré las ruinas de mi vida, le pedí justicia. Donovan agachó la cabeza, me dijo que lamentaba mi pérdida, que era una tragedia, pero que no podía hacer nada, que los soldados respondían ante la justicia militar, que su jurisdicción terminaba donde empezaba la del ejército, que debería presentar una queja formal al comandante del fuerte. Cabalgué hasta el fuerte Clayton. Hablé con el comandante. Un coronel llamado Harrington, que apenas levantó la vista de sus papeles mientras hablaba. Le conté mi historia. Le di los detalles que recordaba. Le exigí justicia. Harrington me dijo que investigaría el asunto, que los responsables serían castigados si se probaba su culpabilidad, que el ejército no toleraba tales comportamientos, que debía confiar en el sistema. Esperé. Un día, una semana, un mes. Regresé al fuerte. Pregunté por la investigación, por el castigo, por la justicia. Harrington me dijo que no habían encontrado pruebas suficientes, que la palabra de un civil
no bastaba para acusar a soldados honorables, que lamentaba mi pérdida, pero que debía seguir adelante con mi vida. Regresé al pueblo. Busqué a Peterson, el tendero. Le pregunté si sabía algo de los soldados, si podía identificarlos, si podía ayudarme. Peterson miró a su alrededor con nerviosismo. Me susurró que el sargento se llamaba Blackwood, que él y sus hombres tenían fama de crueles, incluso entre otros soldados, que habían hecho cosas similares antes, que siempre quedaban impunes. Esa noche, sentado entre las ruinas de mi rancho, tomé mi decisión. Si la ley no me daría justicia, la tomaría con mis propias manos. Si el sistema protegía a los asesinos, me convertiría en algo fuera del sistema. Si ellos eran bestias con uniforme, yo sería una bestia sin nombre, sin rostro, sin misericordia. Me corté el pelo que siempre había llevado largo. Me afeité la barba que había dejado crecer durante mi luto. Miré mi reflejo en un charco de agua de lluvia. Ya no era Elías Carter, ya no era el ranchero, el esposo, el padre. Era otra cosa, algo nacido del fuego y la pérdida, algo que viviría solo para la venganza. Entre las cenizas de mi casa encontré algo, una bala de plata que Nayeli había guardado como amuleto. Un regalo de su padre que, decía, podía matar a los espíritus malignos. La até a una tira de cuero y la colgué de mi cuello. Sería el único adorno que llevaría, el único recuerdo de mi vida anterior. La promesa de lo que vendría. Pasé los siguientes meses aprendiendo, observando, preparándome. Me convertí en una sombra, en un rumor, en el viento que soplaba sin ser visto. Estudié los movimientos de las patrullas, los horarios de los fuertes, las rutas de suministro, los hábitos de los soldados. Viajé hacia el sur, hasta México. Busqué a un hombre del que Tajo me había hablado. Un antiguo guerrero apache que vivía en las montañas, un hombre que había luchado contra españoles, mexicanos y americanos, un hombre que conocía los secretos de la guerra del desierto. Lo encontré en una cueva en la Sierra Madre, un anciano llamado Caballo Negro. Le conté mi historia, le mostré mi determinación, le pedí que me enseñara, que me convirtiera en el arma que necesitaba ser. Caballo Negro me miró durante largo tiempo. Sus ojos eran como pozos profundos que habían visto demasiado. Me dijo que la venganza era un camino sin retorno que me consumiría hasta que no quedara nada del hombre que fui, que me convertiría en aquello contra lo que luchaba. Le dije que ese hombre ya había muerto en el fuego, que lo único que me mantenía vivo era el deseo de justicia, que si la venganza me consumía, sería un precio pequeño comparado con lo que ya había perdido. Caballo Negro asintió. Me aceptó como su último aprendiz. Me enseñó a moverme como una sombra, a usar el terreno a mi favor, a sobrevivir con lo mínimo, a hacer armas de todo lo que encontraba, a leer las huellas como si fueran palabras escritas en la tierra, a escuchar al viento y entender sus mensajes. Me enseñó el arte de la guerra apache, la paciencia infinita del cazador, la ferocidad repentina del relámpago, la resistencia del desierto mismo. Me enseñó a usar el cuchillo como una extensión de mi brazo, a disparar sin pensar, a matar sin dudar. Pero lo más importante que me enseñó fue a convertirme en otro, a adoptar una nueva identidad, a ser un fantasma que todos vieran pero nadie recordara. Me enseñó a cambiar mi forma de hablar, de caminar, de pensar. Me enseñó a ser muchos, hombres y ninguno a la vez. Durante 6 meses viví en las montañas, comí lo que cazaba, bebí agua de los arroyos, dormí bajo las estrellas, me despojé de todo lo que quedaba de Elías Carter, de todo lo humano, de toda debilidad. Me convertí en algo más, algo sin nombre que otros nombrarían después. Cuando regresé al norte era otro hombre,
un mestizo sin pasado, un cazador de recompensas que buscaba trabajo, un viajero sin destino, un hombre de muchos nombres y ninguna lealtad, un lobo solitario. Comencé a recopilar información, a seguir rastros, a buscar a 6 hombres con sangre en las manos. Trabajé como explorador para rancheros, como cazador para pueblos, como guía para viajeros, siempre escuchando, siempre observando, siempre buscando. Descubrí que el sargento Blackwood y sus hombres habían sido trasladados a distintos fuertes tras varios incidentes. No por castigo, sino por precaución. El ejército los protegía moviéndolos, ocultándolos, utilizándolos para las tareas más sucias. Reuní armas, un rifle Sharps para larga distancia, un par de revólveres Colt para combate cercano, cuchillos de diferentes tamaños y propósitos. Preparé venenos con las plantas que Caballo Negro me había enseñado a reconocer. Fabriqué trampas con técnicas apaches y conocimientos de mi vida como ranchero. Estudié a mis presas, aprendí sus debilidades, sus vicios, sus miedos. El soldado Jenkins era un jugador compulsivo que siempre buscaba mesas de póker. El cabo Wilson no podía resistirse a las prostitutas. El soldado Hicks bebía hasta perder el conocimiento cada vez que visitaba un pueblo. El cabo Reynolds coleccionaba trofeos de sus víctimas. El soldado Murphy era un cobarde que siempre buscaba la protección de otros. Y el sargento Blackwood, mi presa principal, un hombre cruel que disfrutaba del sufrimiento ajeno, que se creía intocable bajo la protección del ejército. Tracé mi plan. No sería una venganza rápida, no sería un ataque frontal, sería una caza lenta, metódica, implacable, uno por uno, de formas diferentes, dejando un mensaje claro para el último, para Blackwood, un mensaje que entendería demasiado tarde. Me convertí en lo que ellos más temían, en el indio invisible, en el vengador sin rostro, en la justicia que creían haber escapado. Me convertí en el lobo solitario y comencé mi caza. La primera noche del invierno de 1879 encontré a Jenkins en un salón de un pueblo fronterizo. Jugaba póker como siempre, perdía como siempre, bebía para olvidar como siempre. Me senté en su mesa, me presenté como un buscador de oro con suerte. Le dejé ganar algunas manos. Le invité a whisky. Me convertí en su amigo de la noche. Le sugerí un juego privado, apuestas más altas, mejores oportunidades de recuperar lo perdido. Lo llevé a una habitación alquilada. Cerré la puerta, saqué mis cartas y mi cuchillo. No grité, no amenacé, no le dije quién era. Solo pregunté si recordaba a una familia a la que había quemado viva un año atrás. Vi el reconocimiento en sus ojos. El miedo, la comprensión de que su suerte finalmente se había acabado. No le di tiempo de suplicar, de explicar, de justificar. La justicia que yo traía no necesitaba palabras, solo acción. Le dejé una bala de plata en la boca, un mensaje para los que vinieran después, para los que encontraran su cuerpo, para los que supieran leer las señales. El siguiente fue Wilson. Lo encontré en un burdel de Santa Fe 2 semanas después. Lo seguí cuando salió tambaleante hacia la noche. Lo guié con susurros y falsas promesas hacia un callejón oscuro, hacia su destino. Lo reconocí por la cicatriz en su mano derecha, la misma mano que había arrastrado a mi esposa, que había golpeado a mis hijos, que había derramado whisky sobre nuestra casa antes de verla arder. Esta vez sí hablé. Le conté quién era. Le recordé lo que había hecho. Vi el terror en sus ojos, la comprensión de que sus pecados lo habían alcanzado. Le ofrecí la misma misericordia que él había ofrecido a mi familia. Ninguna. Su cuerpo apareció colgado de un árbol a las afueras del fuerte donde servía. Una bala de plata
Él colgaba de su cuello. El segundo mensaje estaba enviado. El rumor comenzaba a extenderse. Hicks fue el tercero. Lo encontré en una cantina cerca de la frontera con Texas. Estaba celebrando algo con otros soldados, riendo, contando historias, viviendo como si no tuviera sangre en las manos. No lo abordé directamente. Me hice pasar por un mexicano que vendía licor casero, más fuerte, más barato. Le vendí una botella especial preparada con las hierbas que Caballo Negro me había enseñado a usar. Hierbas que causaban alucinaciones, terror, la sensación de estar ardiendo vivo. Lo encontraron 3 días después. Se había arañado la piel hasta los huesos tratando de apagar un fuego que solo existía en su mente. A su lado, una bala de plata. El tercer mensaje. Para entonces, el rumor se había convertido en historia. La historia en leyenda. Los soldados hablaban en susurros de un vengador, de un fantasma, de un lobo que cazaba a los suyos. Algunos decían que era un apache, otros que era un ranchero traicionado, otros que era el espíritu de todos los que habían muerto injustamente en la frontera. Reynolds fue más difícil. Era cauteloso, siempre rodeado de otros, siempre alerta. El rumor había llegado a sus oídos. Sabía que algo o alguien estaba cazando a sus antiguos compañeros. Sabía que podría ser el siguiente. Lo seguí durante semanas. Aprendí sus rutinas, sus precauciones, sus miedos. Esperé el momento adecuado, la oportunidad perfecta. Y llegó cuando menos lo esperaba. Una tormenta de nieve lo obligó a buscar refugio mientras patrullaba. Una cabaña abandonada que no estaba tan abandonada como parecía. Una trampa preparada con paciencia y precisión. Cuando despertó estaba atado, desarmado, a merced de un hombre sin rostro en las sombras, de un hombre que conocía cada uno de sus crímenes, que había venido a cobrarlos todos. Le mostré los objetos que había robado de sus víctimas, los trofeos que guardaba. Le conté las historias de las personas a las que pertenecían, de las vidas que había destruido, de la familia que me había arrebatado. Por primera vez revelé mi nombre, mi verdadero nombre. Vi el reconocimiento en sus ojos, el arrepentimiento tardío, el terror ante lo inevitable. Le ofrecí la misma piedad que él había mostrado. Le permití arder, sentir lo que mi familia había sentido, y cuando todo terminó, dejé una bala de plata entre las cenizas. El cuarto mensaje. Murphy fue el más patético. Cuando supo que era el penúltimo de la lista, desertó. Huyó hacia el oeste, cambió su nombre, su apariencia, su vida. Creyó que podría escapar, que podría esconderse, que podría comenzar de nuevo. Pero no hay escape para los que son cazados por el lobo solitario. Lo encontré 6 meses después en un pueblo minero de California. Vivía como ayudante del herrero local, se había casado, esperaba un hijo. Había construido una nueva vida sobre los cimientos de la que me había arrebatado. No lo ataqué directamente, no interrumpí en su casa por la noche, no lo embosqué en un callejón oscuro. Lo observé durante días, estudiando su nueva vida, sus nuevas rutinas, su aparente felicidad. Una noche, cuando regresaba del trabajo, encontró un pequeño paquete en su porche. Dentro, una bala de plata y una nota, una simple nota que decía: «Ellos arden, tú sigues». Eso fue todo lo que necesité hacer. El miedo hizo el resto, el peso de sus crímenes, la certeza de que había sido encontrado, de que no había escape, de que el lobo solitario siempre encontraba a su presa. Lo encontraron al amanecer. Se había ahorcado en el establo, había dejado una confesión, un relato detallado de los crímenes cometidos bajo las órdenes del sargento Blackwood, de las familias quemadas, de los inocentes masacrados, de las vidas destruidas, y finalmente Blackwood, el líder, el instigador,
el que había encendido el fósforo que consumió mi mundo. Para entonces ya sabía que estaba siendo cazado, que sus hombres habían caído uno a uno, que era el último de la lista. Se había atrincherado en el fuerte Madison, había reunido guardias personales, había esparcido el rumor de que ofrecía una recompensa por la cabeza del lobo solitario. Creía estar seguro tras los muros del fuerte, rodeado de soldados leales, protegido por el ejército que siempre lo había encubierto. Pero no hay muros suficientemente altos, ni guardias suficientemente alertas, ni protección suficientemente fuerte para aquellos marcados por la venganza verdadera. Esperé pacientemente, estudié el fuerte, sus debilidades, sus rutinas, sus vulnerabilidades. Encontré aliados inesperados, soldados jóvenes asqueados por los crímenes de Blackwood, nativos que trabajaban en el fuerte y que habían perdido familiares a manos de hombres como él, colonos que anhelaban justicia verdadera en una tierra sin ley. El día llegó con la primera nevada del invierno, un año exacto después de que mi familia ardiera, una fecha elegida con propósito, con simbolismo, con justicia poética. No entré sigilosamente en la noche, no me escabullí como un ladrón. Cabalgué hacia las puertas del fuerte al mediodía, solo, desarmado, ofreciéndome como el premio que Blackwood tanto anhelaba capturar. Los guardias me rodearon, me desarmaron aunque ya no llevaba armas visibles. Me llevaron ante Blackwood como un trofeo, como la bestia finalmente cazada, como el mito hecho carne. Blackwood sonrió al verme. No me reconoció. No vio en este guerrero curtido al ranchero que había destruido un año atrás. Vio solo al lobo solitario, al vengador, al fantasma que había estado cazando a sus hombres. Me preguntó por qué lo había hecho, por qué había matado a sus soldados, qué buscaba con todo esto. Le dije mi nombre, mi verdadero nombre. Vi la comprensión llegar lentamente a sus ojos, el recuerdo, el reconocimiento, y por primera vez, el miedo. Me dijo que había sido la guerra, que los hombres hacían cosas terribles en tiempos terribles, que él solo seguía órdenes, que no era personal. Le respondí que la venganza tampoco lo era, que era justicia, pura y simple. Ordenó a sus hombres que me ejecutaran, que terminaran con la leyenda del lobo solitario de una vez por todas, que me hicieran un ejemplo para otros que pensaran en desafiar al ejército. Pero sus hombres dudaron. La confesión de Murphy había circulado, los rumores de sus crímenes se habían extendido, las historias de familias quemadas, de mujeres violadas, de niños asesinados, de ancianos torturados, todo bajo sus órdenes. Todo encubierto por sus superiores, todo perdonado por un sistema que valoraba más el uniforme que la justicia. Uno de los soldados dio un paso atrás, luego otro, y otro más. Pronto Blackwood estaba solo, rodeado de hombres que ya no lo seguían, que ya no lo protegían, que veían en él no a un líder sino a un monstruo. Blackwood sacó su revólver, intentó dispararme él mismo, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una flecha atravesó su mano. Una flecha disparada desde algún lugar entre las sombras del fuerte. Una flecha apache. Fue la señal. De repente, el caos. Apaches emergieron de escondites dentro del fuerte. Soldados jóvenes que habían estado esperando este momento desenfundaron sus armas contra sus propios oficiales. Colonos que habían entrado, con suministros, sacaron armas ocultas. Una rebelión cuidadosamente planeada, una alianza imposible forjada por un deseo común de justicia verdadera. En medio del caos, tomé a Blackwood, lo arrastré fuera del fuerte. Nadie intentó detenerme, nadie quiso salvarlo. Lo até a mi caballo y cabalgué hacia las ruinas de mi rancho, hacia el lugar donde todo había comenzado, donde todo terminaría.
Durante el viaje le conté historias, le hablé de Nayeli, de Miguel, de Lucía, de Tahoe, de sus vidas antes de que él las destruyera, de sus sueños, de sus miedos, de su amor. Quería que los conociera antes de reunirse con ellos en la muerte. Quería que entendiera lo que había destruido. Llegamos al amanecer. Las ruinas de mi rancho seguían allí, ennegrecidas por el fuego, cubiertas parcialmente por la nieve, un monumento a la crueldad humana, un altar para la justicia que estaba por venir. Lo até a los restos carbonizados de lo que una vez fue el poste central de mi casa. Le quité las botas, la chaqueta, lo dejé expuesto al frío cortante del amanecer invernal. Quería que sintiera, que sufriera, que entendiera. No lo torturé físicamente, no lo golpeé, no lo corté, no lo quemé. La tortura física era demasiado simple, demasiado rápida, demasiado misericordiosa para lo que merecía. Lo torturé con palabras, con recuerdos, con la verdad de lo que había hecho, con las consecuencias de sus acciones. Le mostré la tumba de mi familia. Le conté cómo había desenterrado sus restos carbonizados, cómo había sostenido los pequeños huesos de mis hijos en mis manos, cómo había jurado sobre sus cenizas que encontraría justicia, que haría que sus muertes significaran algo. Durante horas hablé, dejé que el frío hiciera su trabajo, que la sed lo atormentara, que el miedo lo consumiera, que entendiera lo que se sentía estar indefenso, a merced de otro, sin esperanza de rescate. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, pero apenas calentaba el aire invernal, saqué la bala de plata que había llevado conmigo durante todo este tiempo, la última de las 6 que había fabricado. Una para cada uno de los hombres que destruyeron mi vida. Le expliqué el significado, cómo Tahoe creía que la plata podía matar espíritus malignos, cómo esta bala no era solo un proyectil, sino un mensajero, un juez, un ejecutor. Le dije que sus hombres habían recibido las otras 5, que todos habían entendido al final, que todos habían pagado su deuda. Cargué mi revólver con la bala de plata, un solo disparo. Apunté a su corazón. Vi el miedo en sus ojos, el arrepentimiento tardío, la comprensión de que no había escapatoria, de que la justicia, finalmente, lo había alcanzado. Pero no disparé. Bajé el arma. Le dije que no lo mataría, que no era un asesino como él, que la justicia no era venganza, que la venganza no traería de vuelta a mi familia. Vi el alivio en sus ojos, la esperanza momentánea. Y entonces le mostré lo que había preparado mientras hablábamos, mientras lo distraía con palabras y recuerdos. El fuego había comenzado lentamente, alimentado por la madera seca y el viento suave. Un círculo de llamas que se cerraba gradualmente a su alrededor, que lo rodeaba como él había rodeado mi casa aquella noche, que le ofrecía el mismo destino que él había ofrecido a mi familia. No lo maté. El fuego lo hizo, el mismo fuego que él había usado como arma, como herramienta de terror, como instrumento de su crueldad. La justicia tiene cierta poesía cuando se le permite completar su ciclo. Observé hasta el final. Escuché sus gritos, como había escuchado los de mi familia en mis pesadillas. Vi su piel arder como había imaginado la de mis hijos. Sentí el calor del fuego en mi rostro como un recordatorio de que la venganza nunca es fría. Siempre quema, siempre consume, tanto al que la recibe como al que la ejecuta. Cuando todo terminó, cuando solo quedaban cenizas y silencio, sentí nada. El vacío que había temido, la ausencia que viene después de que el propósito se cumple, la realidad de que ninguna venganza, por completa que sea, puede llenar el hueco dejado por el amor perdido. Arrojé mi revólver a las cenizas. Ya no lo necesitaría. Mi casa había terminado. Mi venganza estaba completa. La leyenda del lobo solitario podía terminar aquí.
entre las cenizas de dos fuegos, el que me había arrebatado todo y el que me había dado cierto cierre. Han pasado 10 años desde aquella mañana de nieve y fuego. 10 años desde que la venganza me dio lo que creía necesitar, pero no lo que realmente anhelaba. 10 años de vagar, de buscar, de intentar reconstruir algo de lo perdido. No regresé a mi antiguo nombre. Elías Carter murió en aquel incendio junto con su familia. Tampoco mantuve el nombre de lobo solitario. Ese era un nombre de venganza, de muerte. Yo buscaba algo distinto ahora. Viajé hacia el sur, hacia México, hacia las montañas donde Caballo Negro me había enseñado a ser un guerrero. Le conté lo que había hecho, cómo había completado mi venganza, cómo me sentía vacío a pesar de ello. Caballo Negro no pareció sorprendido. Me dijo que la venganza era como el agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes, que nunca podría llenar el vacío dejado por el amor con el odio, que debía encontrar un nuevo propósito, una nueva razón para vivir. Me quedé con él durante 2 años, aprendiendo no ya el arte de la guerra, sino el de la paz, la sabiduría antigua de su pueblo, las formas de sanar en lugar de herir, de construir en lugar de destruir, de recordar a los muertos honrando la vida. Luego viajé por las tierras apaches, por los territorios comanche, por las montañas navajos, buscando algo que ni siquiera podía nombrar, una conexión, un propósito, un hogar. Lo encontré en un pequeño valle cerca de la frontera. Un lugar donde nativos y colonos vivían en una paz precaria pero real, donde la tierra era dura pero generosa para quien sabía tratarla con respeto, donde nadie preguntaba demasiado sobre el pasado de un hombre si su presente era honorable. Construí una pequeña cabaña, planté maíz y frijoles, crié algunos caballos. No era un rancho como el que había tenido, era algo más modesto, más solitario. Pero era un comienzo, un nuevo comienzo. Con el tiempo me convertí en algo inesperado, en un mediador, alguien que entendía ambos mundos, que hablaba ambas lenguas, que conocía ambas formas de ver la vida, un puente entre nativos y colonos, entre el pasado y el futuro. Ayudaba a resolver disputas, a negociar acuerdos, a evitar conflictos antes de que comenzaran. Usaba mi conocimiento de ambos mundos para crear entendimiento, para fomentar respeto, para construir lentamente una comunidad donde personas diferentes podían vivir juntas. No era la vida que había imaginado, no era la familia que había perdido, era algo diferente, algo nacido de las cenizas de aquella tragedia, como un bosque nuevo que crece después de un incendio, diferente, cambiado, pero vivo. Nunca olvidé a Nayeli, a Miguel, a Lucía, a Tajou. Los mantengo vivos en mi memoria. Les hablo cada noche bajo las estrellas. Les cuento sobre mi día, sobre mis pequeños logros, sobre mis tropiezos, sobre la comunidad que estamos construyendo, sobre el mundo que está cambiando. Demasiado lentamente, pero cambiando al fin. Hace 3 años, una familia apache llegó al valle. Huían de la violencia en otra parte del territorio. Buscaban un lugar seguro, un nuevo comienzo. Les ofrecí tierra junto a la mía. Les ayudé a construir una casa, a plantar cultivos, a integrarse en la comunidad. Tenían una niña de 8 años llamada Esperanza, con ojos oscuros que me recordaban a los de Nayeli, con una risa que hacía eco de la de Lucía, con una curiosidad que me hacía pensar en Miguel. No he formado una nueva familia, no he buscado una nueva esposa. Esas heridas siguen demasiado frescas, incluso después de todos estos años. Pero he encontrado algo parecido a una familia en esta comunidad, en esta niña que me llama tío y me pide historias antes de dormir, en sus padres que me invitan a cenar y me tratan como a un hermano, en los vecinos que confían en mi consejo y respetan mi espacio.
A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla desde el norte y trae el frío de las montañas, los recuerdos regresan. El fuego, los gritos, la pérdida, el odio que me consumió durante tanto tiempo, la venganza que creí necesitar más que el aire mismo. En esas noches salgo de mi cabaña, miro las estrellas, toco la bala de plata que aún llevo colgada del cuello, la última bala, la que nunca usé, la que me recuerda tanto lo que perdí como lo que encontré. Y les hablo a los que ya no están. Les cuento que la venganza no nos libera, que el odio no nos sana, que solo el amor, el mismo amor que me mantuvo vivo en mi memoria de ellos, puede reconstruir lo que se ha roto. No de la misma forma, nunca de la misma forma, pero de una forma que permite que la vida continúe, que el dolor se transforme no en más dolor, sino en sabiduría, en compasión, en propósito. Les digo que los extraño cada día, que los amaré siempre, que vivo ahora no solo por mí, sino por ellos también, que cada acto de paz que ayudo a crear, cada conflicto que ayudo a resolver, cada puente que ayudo a construir entre mundos diferentes, es un monumento a su memoria más duradero que cualquier venganza. Y a veces, solo a veces, cuando el viento sopla de cierta manera y las estrellas brillan con especial intensidad, casi puedo escucharlos responderme. Casi puedo sentir sus manos en mis hombros. Casi puedo creer que están en paz, que me han perdonado por no poder salvarlos, que entienden el camino que he recorrido, desde el fuego hacia la luz, desde la venganza hacia algo parecido a la redención. Mi nombre fue Elías Carter. Luego fui el lobo solitario. Ahora me llaman simplemente el mediador, un hombre entre mundos, un sobreviviente que aprendió que vivir bien es la mejor venganza. Un hombre que perdió todo pero que, de alguna manera, encontró algo nuevo por lo que vivir. Y si esta historia sirve de algo, que sea como recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, incluso después de las pérdidas más terribles, incluso tras la venganza más completa, puede haber un camino de regreso hacia la luz. No el mismo camino que perdimos, no la misma luz que conocimos, pero un camino, una luz, una posibilidad de paz después de tanto dolor. Las cenizas eventualmente se enfrían, el fuego eventualmente se apaga, y algo nuevo, algo inesperado puede crecer en ese suelo quemado, algo que lleva las marcas del fuego, pero que ya no arde, algo que recuerda, pero que mira hacia adelante, algo como yo, como todos nosotros que hemos perdido y encontrado, que hemos ardido y sobrevivido, que hemos vengado y finalmente perdonado, incluso a nosotros mismos.